Hola, en esta hora quiero hablarte de la importancia de comunicar el mensaje de Dios a nuestros hijos. Mira que dice Deuteronomios capítulo 6 del verso 5 al 9. Dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Luego dice Josué capítulo 1 verso 8 al 9, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Esto ya lo escribí en el muro, en mi biografía de Facebook. Y hablé y lo publiqué tal cual. Y la pregunta es: ¿qué tienen en común estos dos textos bíblicos? Ambos resaltan con énfasis la orden de Dios de comunicar su palabra a nuestros hijos y tenerla presente en todo momento, con el propósito de no olvidarnos de Él y vivir bajo su bendición. Entiendo que ser padre de familia conlleva una gran responsabilidad ante Dios. A veces, si no fuimos enseñados conforme a su mandato, puede resultarnos difícil hablarles a nuestros hijos sobre su palabra y su voluntad para nuestra vida. O sea, lo que estoy diciendo aquí es, y lo que la palabra de Dios dice, es que nosotros debemos continuar en esta enseñanza de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, que por todas nuestras generaciones tengan ese conocimiento de Dios. Ahora, el problema es que ahora ese mandamiento de Dios que debe enseñárselo a nuestros hijos, o sea, que nosotros debemos enseñárselo a nuestros hijos, usted y yo sabe a quién le dimos ese derecho. Se lo dimos a los pastores, se lo dieron a los curas, se lo dieron a los líderes religiosos. Ellos no son los indicados. Los indicados que tienen que transmitir el mensaje de padres a hijos, pues definitivamente tienen que ser los padres con los hijos. Este conocimiento tiene que transmitirse todo el tiempo. El problema es que los padres no tuvieron esa enseñanza. Entonces ahora retomar esto es un poco difícil. Cuesta, es un poco complicado, porque la mayoría de padres de familia no tienen un conocimiento de la palabra de Dios extenso. Es muy limitado. Se limitan a saber lo que nosotros conocemos como el ABC del Evangelio. Y entonces, hoy pues la mayoría de personas no conoce. Hay muchas cosas que no saben acerca de Dios. Y nosotros debemos entender que definitivamente a nosotros se nos fue dada esa responsabilidad, se nos fue dado ese mandamiento de parte de Dios de hablarles a nuestros hijos estas palabras. Mira, a mí me llama mucho la atención que cuando inicia esto, y dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Yo le voy a decir algo: cuando nosotros hemos puesto algo realmente dentro de nuestro corazón, hablamos constantemente de ello. Yo no sé si usted, cuando estuvo enamorado, no se dio cuenta que todos los días hablaba mucho de esa persona de la que usted estaba enamorada o enamorado. Bueno, lo mismo pasa cuando en nuestra mente todo el tiempo está Dios, cuando en nuestro corazón todo el tiempo está Dios, cuando en nuestras acciones todo el tiempo está Dios, cuando en nuestra visión a corto y largo plazo está Dios, pues todo el tiempo vamos a hablar de Dios. Mire, yo reparo máquinas de coser y
muchas veces a donde voy se toca ese tema de las cosas de Dios y a veces paso horas componiendo no solo la máquina, sino arreglando también corazones, sus relaciones con Dios. ¿Por qué razón? Porque yo desde los 18 años de edad inicié estudiando la palabra del Señor. Ya tengo 46, ya el 9 de abril cumplo 47 y yo no he parado de seguir estudiando. Yo sigo y continúo estudiando, y ese conocimiento que ya tengo, que es profundo, se lo estoy pasando a mis hijos. Y entonces es necesario que cada padre de familia tenga un tiempo para estudiar la palabra de Dios, para compartir la palabra de Dios con sus hijos, porque esto hará que esa costumbre, o sea, vamos a ir más al grano. Esto va a hacer que Dios pase de generación en generación. Si la palabra del Señor pasa de usted a su hijo, Dios pasa de usted a su hijo. Si la enseñanza de Dios pasa de usted a su hijo, a su nieto, Dios pasa de usted a su hijo, a su nieto. Conforme vayan extendiendo el conocimiento de Dios, Dios va pasando a las siguientes generaciones. Por eso nosotros con esta palabra debemos bendecir a nuestros hijos, dándoles el conocimiento de Dios, no tratándolos como ay, que miren cómo salen, ay, que mire que cada quien, que mire cómo se desenvuelve. No es así. Mire, en la Biblia hay una historia acerca de el sacerdote Elí. Este sacerdote era un sumo sacerdote y pues él estaba consagrado a Dios, pero había un problema. Él tenía hijos y los hijos se comportaban mal, y él jamás utilizó la palabra de Dios para corregir a sus hijos, para llamarle la atención a sus hijos. Nunca hizo eso. Dios le dijo: en un día morirás tú y tus hijos por cuanto no los estorbaste, le dijo. O sea que cuando uno ve que los hijos están actuando mal, es porque nosotros hemos callado la palabra de Dios que debimos haber implantado en ellos desde pequeños. Y ese fue el error de Elí. Elí no implantó la palabra de Dios en sus pequeños hijos, y luego cuando estos pequeños hijos llegaron a ser adultos, llegaron a extremos grandes que trataron sin respeto no solo los sacrificios que se hacían para el Señor, sino que también la misma casa de Dios. Dice que tenían relaciones con mujeres allí, en los pórticos del atrio. Eso fue algo tremendo, y él lo sabía y no decía nada. En un día, tal como lo había dicho el profeta Samuel, así pasó. Sus hijos fueron muertos en batalla, y él, cuando se enteró de la noticia, estaba él en un sillón, una butaca, como le decimos, de esas que se mecen, mecedoras. Se fue para atrás y se golpeó la cabeza y ahí quedó muerto. Entonces, debes saber entonces que hay responsabilidad suya. ¿Y sabe cuál es lo peor? El asunto fue que cuando Dios le dijo a Elí que esto haría, le dijo: lo voy a hacer porque no quiero que de aquí en adelante haya alguien de tu generación en el sacerdocio. Imagínense, o sea, Dios detesta ese tipo de personas que no ponen cuidado en sí mismo y en sus hijos. Y yo me pongo a pensar, usted quiere que le vaya bien a sus hijos, ¿cierto? Bueno, todos queremos que le vaya bien a nuestros hijos, pero no les va a ir bien si nosotros no les enseñamos la palabra de Dios desde pequeños. Y deje de estarse escudando con que en la iglesia donde usted se está congregando no hay dominical. Ay, es que yo estoy acostumbrado a mandar a mis hijos a la dominical. Eso no es responsabilidad de la iglesia, es responsabilidad suya. La Biblia dice en Deuteronomios que nosotros somos los responsables de transmitir este mensaje de Dios de padres a hijos. Así es una orden, es un mandamiento de Dios. Así que nosotros tenemos que cumplir con ese mandamiento. Mire qué tan vital es. Y dice en esta parte, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, en primer lugar, debe estar en su corazón. Y las repetirás a tus hijos. O sea, lo que esté en tu corazón, repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas en tu casa. El tema principal, incluso cuando usted va
sentarse a comer, quiere tener una reunión con sus hijos, el tema principal debe ser la palabra de Dios. La palabra de Dios es Dios mismo. Acuérdense del verso aquel que dice, y en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, hablar de la palabra de Dios es transmitirle a Dios a nuestros hijos. Y ella dice, estando en tu casa y andando por el camino, o sea que si usted va por el camino debe meditar en la palabra de Dios, y si va con compañía el tema debe ser la palabra de Dios. Dice, al acostarte y cuando te levantes, usted debe acostarse meditando en la palabra de Dios y levantarse meditando en la palabra de Dios. Tanto así lo pone el Señor, mire. Y las atarás como una señal en tu mano. Bueno, esto significa que, mire, ¿qué hace usted con su mano? Para donde usted lleve la mano, ahí debe ir lo que usted vaya a hacer, sus trabajos, las cosas que usted hace con sus manos. Todo eso debe estar dirigido y debe estar respaldado por la palabra de Dios. Bueno, los israelitas o los judíos de hoy en nuestros días se amarran partes de la escritura en la mano y se amarran partes de la escritura en la frente. Yo no sé si ustedes lo han visto, los judíos ortodoxos. Pero no era eso en realidad lo que estaba diciendo el Señor, sino que estaba diciendo que debía poner la palabra de Dios por obra y que todas sus obras fueran hechas conforme a la palabra de Dios. Y dice, y estarán como frontales entre tus ojos, aquí en el centro, mire, entre los ojos, entre tus ojos. Eso quiere decir que todo lo que veamos, en la forma en que veamos, la visión que tengamos a corto y a largo plazo, debe estar de acuerdo a la palabra de Dios en la cual hemos meditado todo el tiempo. Pero la mayoría de personas no toma en cuenta estas cosas. Hoy en nuestro día, pues cada quien hace lo que quiere. Ya no toma en cuenta a Dios. Pero ¿quién tiene la culpa? Cuando se perdió esto de enseñar la palabra de Dios de padres a hijos. Y luego dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire, dando a entender que en toda la casa debía estar la palabra de Dios. Está bien, a usted le gustan los textos bíblicos, aquellos bonitos, ¿verdad? Que hablan de estas cosas preciosas. Haga, si usted quiere poner un cuadro en su casa, ponga un cuadro, ponga un texto bíblico o una porción de la escritura o el Salmo 91 como el que a usted más le guste. Póngalo, hágalo, si eso no es malo, la palabra de Dios dice que se haga, hágalo. Pero hay un significado real en esto, sí hay un significado. El significado de todo esto es que vivamos con la palabra de Dios. Sostenidos con la palabra de Dios. Por eso dice que se debe poner en los postes de la casa. Mire, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tanto salir como entrar se hace por una puerta. Entonces debe estar bendecido su salida, su entrada con la palabra de Dios. Vivir dentro de su casa, del hecho de ponerlo en los postes, o sea, en las columnas de la casa, significa que su casa va a estar sostenida por la palabra de Dios. Eso es algo que nosotros se lo hemos ocultado a nuestros hijos. Ya es tiempo que cada uno de nosotros tome el papel que le corresponde y la responsabilidad que le corresponde delante de Dios de repetir estas palabras a nuestros hijos. Mire, en Josué 1, del verso 8 al 9 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y Dios da por hecho que Josué ha cumplido esto, que va a cumplir esto. Entonces le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas.
Pero si usted no medita en la palabra de Dios, no transmite este mensaje a los demás, no lo transmite a sus hijos, ¿usted cree que va para usted? O sea, que es para usted este texto que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Cómo va a ser usted un hombre esforzado, valiente, que no va a temer, que va a estar confiado en Dios, si nunca piensa en Dios? O sea, usted solo piensa cuando le vienen cosas malas. Ay, entonces sí, automáticamente aparece la fe. No, señor. Usted tiene que meditar de día y de noche en la palabra de Dios para ponerla por obra. Y una vez que pase eso, ¿sí? Y que su camino empiece a prosperar, entonces sí, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿No? Y es que la mayoría de personas solo le gusta la parte bonita del texto, pero donde se habla de obediencia, eso no les gusta. Y déjenme decirle algo. Usted va a entregar cuentas si hoy que está escuchando este mensaje no empieza a transmitir este mensaje a sus hijos. Empiece con algo sencillito. Compártale este video a sus hijos. Que sus hijos sepan que su camino va a prosperar, que todo lo que hagan va a prosperar si meditan de día y de noche en la palabra de Dios. Si de día y de noche están conectados con Dios, no solo con la palabra, sino también en la oración. Bueno, esta es solo una parte del asunto. Hoy hay algo aún más vital que transmitirle a nuestros hijos los mandamientos de Dios. Hay algo más vital todavía, y es que está en juego la salvación. La salvación está en juego. Hoy nosotros, como padres de familia, tenemos que transmitirle este mensaje de salvación a nuestros hijos. Pero ¿cómo va a transmitir usted un mensaje del evangelio, que es el mensaje de la salvación, si usted no sabe ni siquiera a qué se refiere o qué es realmente el evangelio? ¿Cuál es realmente el mensaje esencial de Cristo? Entonces yo le invito a que usted inicie leyendo la palabra de Dios. Inicie leyendo, comparta este video a otras personas. Compártalo, mire, haga como si los demás, sus amigos, sus vecinos, sus conocidos allí en Facebook, en YouTube, fueran sus hijos. Compártalo, porque esto les va a ayudar, les va a servir. Y usted, si usted no tiene mucha Biblia en la cabeza, no tiene mucho conocimiento de Dios, no sabe mucho acerca del evangelio, yo le invito, mire, lea primero, ¿sí? Primero el evangelio de Mateo. Bueno, vamos a hacerlo más sencillo aún. Lea primero el evangelio de Lucas y luego se traslada al evangelio de Juan. Con estos dos que usted ya tenga en la mente, se le va a abrir el entendimiento, porque eso quiere decir que el Espíritu de Dios ya entró en usted. Y usted va a entender mucho. Cada vez que lea la palabra de Dios, pídale conocimiento al Señor, pídale la capacidad de entender, de comprender. Si usted dice, no, a pesar de que ya tengo tiempo, no logro entender mucho de la palabra de Dios. Bueno, para eso habemos personas, ¿sí? Como yo, que nuestra infancia, ¿sí? Nuestra adolescencia, nuestra, ¿cómo se puede decir? Nuestra vida fue dedicada al Señor desde pequeños. Entonces, nosotros tenemos ese conocimiento. Yo he estudiado, como le digo, he estudiado en forma la palabra de Dios desde los 18 años de edad. Tengo 46. El 9 de abril de este año cumplo 47. Y no he cesado desde los 18 años de estudiar la palabra de Dios. Estos conocimientos que se los estoy transmitiendo yo, se los he transmitido a mis hijos. Así que yo espero que usted haga lo mismo. Fíjese bien lo que le voy a decir. Su vida aquí depende de eso. Su vida eterna depende de eso. No puede ser usted una persona que se crea que tiene una comunión con Dios. Escuche bien, no puede pretender usted que usted es una persona que tiene una comunión con Dios si usted no le ha transmitido este mensaje a sus hijos.
Una vez que usted empiece a transmitirle ese mensaje a sus hijos, ¿sí? Entonces las cosas van a cambiar en su vida. Dios me los bendiga. Hasta el próximo video. Espero que este video te cambie la vida, te cambie la manera de ver las cosas. Dios espera un mundo donde jamás se olviden de Él, porque el día de que lo hagan, ciertamente estarán muertos. Él es el pan de vida. Él es la vida misma. Si nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de vivir. Hasta luego.